un jueves más y estamos aquí en su programa Libertando a los Cautivos, esperando que como cada jueves podamos recibir la bendición de Dios a través de esta programación, pero no sin antes mandarles un saludo, un fuerte abrazo y todas las bendiciones desde la ciudad de Reynosa para todas las personas que nos están viendo a través del internet a estas horas de la tarde aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y en cualquier parte del mundo donde estén, pues bendiciones. Y para invitarlos, ¿verdad?, a que estén sintonizando la cadena de CIAR TV, los invitamos a los ministerios que han sentido en su corazón acercarse, que quieran cumplir el propósito por el cual Dios los ha mandado a predicar, que puedan cumplir ese propósito, ¿no? La gran comisión, ir y predicar a todas las naciones. Bueno, aquí se les está ofreciendo una gran plataforma para poder proclamar el evangelio, para poder desarrollar tu ministerio. Y bueno, lo único que tienes que hacer es hablar a CIAR Televisión, concertar una cita, venir a visitarnos, conocer las instalaciones, y yo sé que Dios va a poner en tu corazón el deseo de participar, de ser un miembro más de esta hermosa familia, porque no nada más somos una cadena, somos toda una familia en los programas que estamos aquí. Y esta tarde queremos comenzar el programa de Libertando a los Cautivos. Ya les hicimos la invitación y vamos a estar orando para que Dios ponga en tu corazón. Pero aquellos hermanos que nos están viendo y que jueves con jueves nos siguen en esta cadena de CIAR Televisión, vamos a continuar con los estudios que estamos hablando sobre Libertando a los Cautivos. Y en este jueves quiero platicarles un poco una historia. Quiero empezar con el libro de Jonás, hablando del profeta Jonás. Aquel hombre, aquel profeta que recibía direcciones de Dios, que recibía la palabra, la instrucción de Dios para comunicársela al pueblo. Era conocido y algunos teólogos y algunos libros bíblicos y teológicos le han puesto, si se pudiera decir así o si se me permite, el apodo o el mote de el misionero reacio. Porque a fin de cuentas era una persona que tenía que ir a cumplir un propósito, a llevar una palabra, como los misioneros van a tierras lejanas a compartir la palabra. Pero este hombre, Jonás, era una persona reacia. A veces hemos malentendido o hemos mal visto la historia y algunos la han agarrado como un simple cuento para entretener a los niños, como que una simple fábula para entretener a los niños ahí en la escuela dominical o en alguna escuelita de verano. Y no es así, no es así. Jonás, como un profeta, tenía que cumplir una comisión, tenía que cumplir un propósito por el cual Dios lo había llamado. Era un misionero, les digo, y lo apodaban que era reacio, era duro, que no era sencillo él para ir a hacer lo que Dios le mandaba. Y como tal, ahí estaba manifestando su ser, su esencia de humano. Y eso es lo que vamos a ir estudiando hoy. Vamos a ir hablando un poco a través de la palabra de Dios y ir viendo la historia de este hombre, de Jonás. Cómo manifiesta su humanidad, cómo es que llega a ser todavía esclavo de sus propios deseos. Dice el libro de Santiago, allá en el capítulo 4, en el versículo 1, que de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos entre vosotros. Dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros. Ya el autor del libro de Santiago hablaba y se cuestionaba que de dónde venían todas las situaciones difíciles, de dónde venían esos conflictos, y a veces los conflictos entre nosotros, y se originaban ¿dónde? En nosotros mismos, en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestros gustos, en nuestras conductas, en nuestras actitudes, lo cual hemos estado repitiendo a lo largo de todos los programas, porque ahí adentro de ti, por ahí dicen que, ¿cuál es el peor enemigo del hombre? El mismo hombre, uno mismo. A veces uno dice, yo tengo luchas, tengo pleitos, tengo enemigos, pero sabes una cosa, tu peor enemigo a veces eres tú mismo, porque a veces tú mismo luchas contra tus pasiones, contra tus deseos, dentro de ti. Y eso es lo que le pasaba a este hombre, a Jonás. Dice la palabra, parafraseando un poco, contando la historia de Jonás, vemos en el capítulo 1, donde él es mandado por Dios
Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Así comienza la historia de Jonás, con una orden de Dios para este hombre, que fuera a decir una palabra. Y el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave. Y entonces ahí empieza a revelarse la humanidad de este hombre. Siendo que era un profeta, siendo que era uno de los escogidos de Dios, era de los vasos que usaba Dios para llevar su palabra, para ministrar al pueblo, para decir las cosas. Tú te puedes imaginar cómo una persona que era usada por Dios tuviera esa capacidad de decir aquí en el versículo 3, capítulo 1, y se levantó para huir de la presencia. No se levantó para acercarse a la presencia de Dios y decir, bueno, a lo mejor yo soy un hombre de Dios, yo soy un siervo de Dios, y cuando veo una manifestación de Dios, cuando siento la presencia de Dios que empieza a hablar a mi ser, algunos hombres de Dios, ¿qué harían? Correrían y se pararían y dirían, habla Señor que tu siervo oye. Señor, dime qué quieres decirme, quiero escuchar tu voz, quiero estar más cerca de ti, quiero obedecerte. O como nos enseñó a orar el Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es lo que se esperaría de un hombre de Dios, entregado y libre a través del Espíritu de Dios. Pero aquí vemos que la humanidad de Jonás todavía tenía esclavitudes, que es las que vamos a ir viendo, y que tal vez tengan similitud con la esclavitud que tú y que yo vivimos hoy en día. Porque este hombre, cuando recibe la palabra, dice el versículo 3, lo vuelvo a leer, dice, y se levantó para huir de la presencia. Y entonces este hombre lo que trata es decir, ¿por dónde está Dios? Para acá, a la izquierda. Ah, bueno, entonces yo me voy al lado derecho. Totalmente al lado opuesto empezó a huir Jonás. ¿Por qué? Porque no quería estar en la presencia de Dios, porque no quería obedecer la voz de Dios, y ese fue uno de los problemas que Job tenía. No quería obedecer la voz de Dios porque sabía que Dios, y esto lo voy a estar repitiendo en todo el programa, Jonás conocía a Dios. Jonás sabía de la misericordia y de la benevolencia de Dios, pero Jonás también quería hacer su voluntad. Jonás también quería hacer su juicio, su propia voluntad. Y en el capítulo 2, allí todo el capítulo 1, Jonás se va y se sube a un barco y empiezan a haber problemas. Y podemos hablar de las características de Jonás, de su carácter, de su personalidad. Jonás era una persona obstinada. Le gustaba hacer lo que le gustaba hacer a él, hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Una persona terca, una persona obstinada. También era una persona valiente, claro que sí. Y te digo, hablamos un poco de su personalidad, porque a veces esperamos ver a los hombres de Dios, o a veces esperas que la gente que está alrededor tuya, o que tú mismo, seamos intachables. Que seamos personas que digas, wow, nada más le falta oler a cielo celestial para que sea un ángel. Y no es así, no es así. Todavía tenemos cosas que tenemos que ir trabajando con nosotros, porque este hombre, Jonás, era una persona valiente, era una persona piadosa. Y al decir piadosa, era una persona que tomaba en cuenta a Dios, que a veces no lo quería obedecer, porque prefería tomar en cuenta su propia voluntad. Eso es cierto. Que era ingobernable también, no se quería sujetar muchas veces, pero era un hombre de oración. Pero aquí el problema es que a veces su oración era porque ya estaba hasta el cuello. Y literalmente este hombre le rebasó el agua del cuello. A veces decimos, ya me llegó el agua al cuello. A Jonás, como lo vamos a ir viendo, le rebasó el agua hasta el cuello, le rebasó del cuello, ya estaba hasta arriba. Y entonces, cuando Jonás se va, se sube a un barco y ahí va. Y empieza la lluvia y empieza la tempestad y el barco. Y entonces dicen, bueno, ¿qué habremos hecho? Dicen los marineros, ¿qué habremos hecho para molestar al Dios? Vamos parafraseando un poco la historia de Jonás. Y después echan suertes y ven y dicen, tú eres el culpable.
tú eres el culpable. Y ellos dicen, y le preguntan, bueno, ¿a quién adoras tú? Y él reconoce a Dios, ahí es donde es piadoso. Él dice, sí, yo adoro a Jehová de los ejércitos. Pero su problema era que lo estaba diciendo de boca, lo estaba diciendo de pura palabra, porque realmente si lo adorara, le hubiera obedecido desde un principio. Él lo conocía, él sabía que existía, él aún sabía que él tenía contacto con él, pero realmente no lo adoraba al 100%. Había cosas que le impedían hacerlo, había cosas que lo tenían amarrado para no poder hacerlo. Y entonces esta gente le dice, ¿y qué vamos a hacer? Y Jonás valientemente le dice, pues me voy a tirar al mar, o tírenme al mar, o vámonos al mar y se acabó el problema. Y dicho y hecho, se va al mar. Pero aquí se muestra la grandeza de Dios, que aunque este hombre quería huir del propósito de Dios, que aunque él quería desaparecer de los planes divinos de Dios, Dios ya tenía preparado, y dice la palabra, un pez gigante. Si era ballena o no era ballena, yo no sé. La Biblia dice que era un pez gigante que tenía preparado para este hombre, el cual, pum. Y ya estando ahí, entonces sí se acordó de Dios. En el capítulo 2 es cuando empieza a orar y a clamar y a suplicar y a llorar y a decir, Señor, ya no quiero y bla, bla, bla. Porque ahora sí le había llegado el agua más arriba del cuello. Ahora sí le había rebasado. Estaban en el vientre de ese pez gigante. Y Jonás ya estaba totalmente rendido. Y fue cuando se acordó de Dios. Y a veces nuestras esclavitudes nos mantienen secos, nos mantienen ciegos, nos mantienen sordos, nos mantienen mudos, hasta que llega una situación caótica, hasta que nos empieza a llegar el agua arriba de la garganta, cuando nos empieza a tapar y cuando ya tenemos que levantar y le hacemos gluc, 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 porque ya sentimos que nos llega el agua y ya no vamos a poder más. Ya cuando vemos la cosa bien difícil, cuando ahora sí, en mis fuerzas, con mi capacidad, con mi inteligencia, con mi verborrea, ya no puedo solucionar esto. Cuando mis atributos, cuando mi inteligencia ya no es suficiente para salir del enredo que estoy, entonces sí, clamo a Dios. Entonces sí, suelto desesperado un grito de ayuda y de ansiedad. Pero ¿por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese momento? ¿Por qué tenemos que llegar a los momentos más difíciles de nuestra vida para poder entender y reconocer y quitarnos esos taponcitos que nos estorban oír la palabra de Dios? Quitarnos esa venda que nosotros nos hemos puesto y que la tenemos muy bien amarrada para no poder entender, escuchar o ver la palabra. Y entonces ahí sí, entonces sí, ya cuando viene el problema, ya cuando vienen las dificultades, entonces sí, podemos oír, podemos ver. Y en el capítulo 2, Jonás empieza a orar. Y dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Ahora sí, ya cuando estabas en el vientre del pez, ya que estabas en tu angustia, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Y aún, si damos cuenta, si analizamos esta oración, él echándole la culpa a Dios. Me echaste a lo profundo. Cuando el origen, cuando lo primero que Dios quería era, ve a Nínive y predica. A donde te quería llevar Dios, a donde quería Dios llevarlo desde un principio, con sus pies secos, con su mente dispuesta, con su corazón lleno de alegría y no de angustia. Lo quería llevar a tierra firme, a compartir, a hablar,
a llevarlos a un arrepentimiento a un pueblo. Porque ese era el corazón de Dios, porque ese ha sido el corazón de Dios desde un principio. A veces hablamos de los atributos de Dios, a veces hablamos de sus grandezas de Dios y decimos que Dios no cambia, que Dios es el mismo y que Dios no puede ir en contra de sus propias palabras. Y aquí a veces podemos leer y dice, y Dios se arrepintió y perdonó al pueblo, y lo vamos a ver. Entonces tú dices, bueno, entonces Dios cambia o no cambia, Dios no va en contra. No, porque Dios desde un principio, no de la historia de Jonás, desde un principio de la historia de la humanidad, Dios quería que todos vengan al arrepentimiento. Dios siempre ha querido que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y aún Dios sabía, en el transcurso de todo el caminar del pueblo que Él escogió, y que no quisieron venir a Él, y que tuvo que buscar un pueblo que no era de Él, y los tuvo que adoptar a través de la redención de Jesucristo en la cruz del Calvario, que eso nos viene tocando a ti y a mí. Éramos un pueblo no escogido. Entonces Dios cambia. No, Dios ya sabía que los suyos lo iban a rechazar, que los suyos no lo iban a aceptar. Dios nunca cambia, Dios siempre llevaba sus mismos planes. Y a veces, en este sentido, Jonás era el que empezó a no entender eso. Y por eso en su oración dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Pero fíjense ese halo, esa sensación de lacerarse a sí mismo, de lamberse las heridas, de hacerse la víctima. Entonces dije, ay yo, pobrecito de mí, entonces sí voy a tener grandes problemas, pero aun que me vaya mal, te voy a ver en tu templo, Señor. Ya me lo imagino, si Jonás hubiera sido mexicano, estaría llorándole así, ay pobrecito de mí, pero como quiera voy. Queriendo a veces causar lástima. Pobrecito de mí, pero así aún voy a ver en tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. ¿Ven? Literalmente le había llegado el agua arriba del cuello hasta la cabeza. Dice, descendí de los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Y ahí empieza a entender. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Se dan cuenta? Aún sigue viéndose, conmiserándose a sí mismo, pero empieza a reconocer que hay Dios. ¿Y cuántas veces nosotros en la vida cotidiana así somos? Nos conmiseramos de nosotros mismos, nos laceramos por nuestras acciones. Decimos, pero Dios me va a ayudar. De antemano Dios quiere darte lo mejor. Hablábamos la semana pasada y la antepasada, tomando un texto de la tercera carta que escribió el apóstol Juan. Hijito, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios de antemano, Dios sobre todas las cosas, su mayor deseo, su mayor ilusión y su gran propósito es que tú y yo tengamos salud, seamos prosperados. Pero lo mayor deseo de nuestro Señor es que sea prosperada nuestra alma. Y acuérdate que cuando hablamos de prosperidad del alma, hablamos prosperidad del espíritu, del corazón en general, de nuestras actitudes, de nuestros cambios, que tengamos unas actitudes llenas de prosperidad, llenas de benevolencia, que no estemos atados a las pasiones carnales. Y este hombre en esta oración empieza a demostrar y empieza a hablar de su necesidad y de su búsqueda de Dios. Y aún de su conocimiento, de su sapiencia, que solamente clamando al Dios verdadero lo podía llevar. Y entonces el pez lo arroja en tierra firme, lo vomita en tierra firme. Yo me imagino que cuando estaba dentro del pez había tanta suciedad,
estaba en el vientre. Y ahí no creo que estaba la comida del pez muy bien acomodada, muy bien organizada, con un buen aromatizante. Ahí estaba, había cosas tal vez ya en descomposición. Y estaba nadando entre la descomposición, entre todo ese ácido que suelta el estomaguito de los animales para procesar los alimentos. No ha de haber sido agradable. ¿Y cuántas veces tú y yo, por querer huir de Dios, por querer no obedecer a Dios, por querer seguir nuestra propia actitud, por querer seguir los latidos de mi corazón, por querer hacer mi voluntad, por creerte tan listo, tú y yo, hemos llegado a lugares que hieden, a lugares que literalmente nos tienen llenos de pudredumbre a nuestro alrededor? Y qué triste es que a veces tengamos que llegar hasta esos lugares para empezar a volver nuestra vista a los cielos, para volver a reconocer muy dentro de nuestro ser que hay un Dios. Y tener que decirles, he llegado hasta lo peor, las algas me han envuelto la cabeza. Y yo siento que a veces Jonás se quedó corto en la descripción de cómo estaba dentro de ese vientre de ese pez. Y a veces tú y yo hemos estado, metafóricamente hablando, dentro del vientre de un pez, esclavos, cautivos, entre la pudredumbre, entre la basura, entre la mugre, entre la suciedad. Y que dicho sea de paso, toda esa pudredumbre, toda esa suciedad, no proviene de Dios, no proviene del Padre de las luces. Esa oscuridad, esas tinieblas en las que hemos estado tú y yo viviendo muchas veces, no provienen del Padre. Y a veces tener que llegar hasta ese lugar para poder orar y poder reclamar nuestra libertad. Y Dios mostrando su misericordia, Dios le va mostrando a Jonás una tras otra, la oportunidad de que Jonás viera cuál era el origen primario de Dios, cuál era la voluntad perfecta de Dios para con él y para con el pueblo de Nínive. Dios no quería destruir al pueblo de Nínive, porque Dios nunca ha tenido un corazón con deseos de destruirte a ti o de destruirme a mí o de destruir. Dios siempre ha tenido en su corazón el deseo ferviente de que vengamos al arrepentimiento, de darnos libertad, de darnos la vida eterna. Tan fue así que dio a su Hijo Jesucristo. Tan fue así que sacrificó al único hijo que tenía, a su Hijo amado, lo sacrificó por ti y por mí. Porque Él sabía que esa era la única forma de darnos ese acceso a la vida eterna. Que a través de ese sacrificio iba a empezar a romper las cadenas que nos han mantenido atados al pecado. Pero a veces tú y yo regresamos y nos volvemos a poner el grillete. Regresamos y nos volvemos a poner las esposas de esclavitud. Regresamos y nos volvemos a poner el traje de esclavo, cuando Él ya ha querido darte libertad. Y entonces Jonás, ya en el capítulo 3, va y les empieza a hablar. Les empieza a hablar a los ninivitas. Y la gente de Nínive escucha la palabra, empieza a entender, y aún el gobernante manda, declara un ayuno, un arrepentimiento. Y empieza este pueblo a girar, a arrepentirse. Dice el versículo 7 del capítulo 3. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por el mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Qué tremendo que aún el rey mandó ese edicto, porque la palabra de Dios hizo efecto. No porque la dijo Jonás,
no con la capacidad elocuente de Jonás, no por el deseo ferviente de que Jonás traía. Y aquí hay que estar muy claro porque a veces nos han confundido la elocuencia de las personas. Su forma verborreica de decir las cosas, su aspecto físico, sus ademanes. Pero te das cuenta que lo que estaba transportando, lo que estaba transformando el corazón de todo ese pueblo, no era la palabra de Jonás, era la palabra de Dios. No era lo que Jonás traía en su corazón, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que lo que traía Jonás en su corazón eran cosas no agradables. Tan no agradables que por eso él no quiso ir. Desde un principio dijo, yo no voy, ¿yo por qué? Manda a otro. Y fíjate el versículo 9 de este capítulo dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y el capítulo 10, versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Qué tremendos, hermanos. Y vio Dios lo que hizo el pueblo. Dios no vio, Dios no escuchó la forma elocuente de locución que tenía Jonás. Dios no escuchó el mensaje tremendo de gran unción y poder, de grande revelación que traigo de parte del Dios de los ejércitos para los ninivitas. No. Todo ese teatro no lo vio Dios, porque Dios conocía el corazón de Jonás. Y Dios conocía el corazón de los ninivitas. Y Dios sabía que se podían arrepentir. Y haciendo un paréntesis, cuando Dios te mande a decir una palabra, cuando Dios te dé la oportunidad de compartir su palabra, nunca presupongas, nunca prejuzgues. No, es que esta gente no me va a entender. Es que estos personajes son de cabeza tan dura que no les va a entrar la palabra. Es que no son dignos de recibir. Es que mira su aspecto. ¿Cómo les voy a ir a predicar si son unos tales por cuales? Si míralos, andan todos vestidos de negro. ¡Ay no! Si están llenos de tatuajes. Mira si traen hasta racadas en la nariz. No les... ¡Uy! ¡Qué miedo! A veces prejuzgamos. ¡Ay no! Si esas mujeres que de la vida galán, ¿cómo les voy a ir a predicar yo? A veces prejuzgamos a la gente. Y te digo una cosa, ni tu palabra, ni mi palabra tiene ningún efecto. Porque seguramente Jonás, cuando andaba en Nínive, proclamando, no andaba de buenas. No andaba contento, no andaba gozoso repartiendo la semilla del evangelio como debemos hacerlo, con alegría, con gozo, con eficacia, sabiendo que lo que estoy diciendo es lo que ha pasado en mi vida. Qué triste que Jonás no iba diciendo ni proclamando lo que había pasado, lo que Dios estaba haciendo en su vida. Él estaba diciendo, pues arrepiéntanse, bola de pecadores, porque yo soy muy santo y soy muy bueno. Y eras igual que ellos, Jonás. Eras igual que ellos. Desde el momento que Dios te mandó y te dijo la primera vez, ve y proclama en Nínive mi palabra. Ay no, yo no voy. Mejor prefiero irme al mar. Y aún me aviento del barco para ver si huyo de ti. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay, hermanos? Ninguna, no hubo ninguna diferencia. Pero después, cuando se vio cobardemente en el borde de la muerte, en el vientre del pez, entonces, ay sí, Dios, ayúdame, sácame, ya no puedo más. Ahora sí voy. ¿Tú crees que iba con tanta alegría? Uno pudiera pensar que sí, uno debería creer
Y espero que tú, tanto como yo, después de haber venido de ese vientre del pez, después de haber que nos aventó Jonás, que nos aventó el pez, como Jonás, que tú y yo podamos entender la grande misericordia que tuvo Dios con nosotros y podamos compartirlo con alegría. Porque fíjate lo que dice este capítulo, el versículo. Dice, ¿por qué? En el capítulo 4:1. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. Y fíjate esta palabra. Aparte de que se apesadumbró así como que, ay, Dios los va a perdonar. Y se enojó. Ay, ¿por qué? Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, que eres bien bueno, que los ibas a perdonar. ¿Para qué me mandas si ya los ibas a salvar? Ya sé que tú eres bien bonachón, que tú desde un principio has querido que todo mundo venga al arrepentimiento y que busque la vida eterna. ¡Ah, qué chiste! Yo lo que quería era verlos sufrir por sus pecados. Yo lo que quería ver el juicio de Dios, la mano sanguinaria de Dios. Dios no tiene una mano sanguinaria. Y antes del juicio de Dios siempre está su misericordia sobre nuestras vidas. Y Jonás se enojó porque Jonás quería hacer su voluntad. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase que dices, tú te crees igual a Dios? Y la gente siempre dice, no, ¿cómo? ¿Yo creerme igual a Dios? No. Claro que te crees igual a Dios, porque tú les das juicio a la gente, porque muchas veces tú y en algunos momentos de nuestras vidas, tú y yo hemos dicho a la gente, tú sí, tú no. Y a este no, creemos que no tiene la capacidad de arrepentirse, o que no va a aceptar, o que simplemente merece el castigo del fuego eterno por todo lo que ha hecho. Y no merece la misericordia ni el privilegio de gustar, sentarse a la mesa del Padre a cenar con Él. No, necesita juicio. Eso no es verdad. Porque tú y yo estábamos igual que esta persona. Porque si fuera por tus obras o por mis obras, estaríamos eternamente condenados a una vida de sufrimiento. Pero en su infinito amor, Dios pasó por encima de ese juicio y puso una mesa de misericordia y nos sentó ahí. Jonás no vio eso. Jonás dijo, y yo sabía que eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Cuántas veces nosotros deseamos que les caiga un rayo? Aquí en el Valle de Texas, usando el Spanglish que le llaman, dicen, tóchalo o táchalo. ¿Cómo que tóchalo o táchalo? O sea, tócalo y electrifícalo o táchalo. No puede ser. Cuando nuestro clamor, cuando nuestra palabra debe decir, Señor, ten misericordia, porque no sabe lo que está haciendo. Señor, que entiendan y reconozcan de tu grande amor. Jonás estaba yendo a predicar de mal humor. Jonás estaba yendo a predicar en sus propias pasiones. Por eso yo te leía el de Santiago. ¿De dónde nace la guerra, la ira y los conflictos del ser humano? De nosotros mismos, de nuestras propias pasiones. Y una de esas pasiones es querer juzgar y tomar el poder y la autoridad de Dios para decir a quién sí salva y a quién no salva. Líbrenos, Dios, de que una sola vez un ser humano, un mortal, tenga esa capacidad, esa autoridad de decir quién salva y quién no se salva. Líbrenos el Señor de que algo pase así. Sería garrafal, hermano, porque nos empieza a ganar nuestra humanidad y esa esclavitud, ese ego. A eso voy, a ese ego que tenía él,
a ese rencor, a ese coraje. Y a veces lo más triste, hermanos, que lo envolvemos con sábanas de santidad. Lo envolvemos con sábanas, con cobijas de bondad religiosa. Nos cobijamos con un religiosismo y de tanta pureza que a veces algunos nos creen. Pero vamos juzgando y vamos cortando cabezas a diestra y siniestra. Y nos molesta, como dijo Jonás. Se enojó Jonás cuando vio que hizo misericordia a Dios. ¿Te has molestado alguna vez? ¿Te has sentido incómodo de ver cómo ha hecho misericordia a Dios con alguien? Si te ha pasado así, examinémonos, examinemos nuestro corazón hoy, examinemos nuestros pensares, veamos qué hay dentro de nuestro corazón, veamos de qué estamos siendo cautivos, de qué estamos siendo víctimas. Empecemos a pensar, empecemos a ver cómo está mi orgullo, cómo está mi vanidad, cómo está mi ego, cuál es, cuando me veo al espejo, el concepto que tengo de mí mismo, cuando me veo al espejo cara a cara, qué tan superior a los demás me siento, qué tan alzado estoy siendo ante los demás y ante mí mismo. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Dios puso en nosotros esa capacidad de misericordia. Pero a veces vemos con nuestros ojos de pasión las cosas, con nuestros ojos de deseos carnales, para suplir y para acaparar para nuestros propios deseos. Pues el libro de Santiago lo dice, piden y piden mal, y piden y no reciben, porque solo piden para sus propios deleites. Jonás pidió que fuera expulsado de ese pez. Jonás quería salir del vientre de ese pez gigante. Y sabes una cosa, Dios lo sacó de ese pez gigante, no por la oración de Jonás. ¡Ah! ¿Cómo, hermano? No. Dios ya tenía un propósito. Dios, aún con esa actitud de Jonás, con esa prepotencia de Jonás, con ese pedir para su propia necesidad, Dios le había placido, fíjate bien, Dios ya había escogido usar a Jonás para que proclamara su palabra en Nínive. Aún Dios quiso usar ese vaso impuro, renegón, enojón, envidioso, celoso y criticón, porque aún criticó a Dios. Ay, sí, yo sé que tú eres un Dios clemente y bondadoso. Es una crítica, es un criticón. Y celoso, porque él tenía celos de Dios. Ay, si tú eres muy bueno, ¿y yo qué? Yo soy más bueno que tú. Y celoso, pero aún Dios le plació usarlo, ese vaso impuro, para su palabra, para cumplir su propósito. No fue la oración de Jonás, porque si no, Jonás hubiera salido y llegando a Nínive hubiera orado, Señor, que caiga fuego del cielo y destrúyelos y acábalos, y que mis ojos vean la destrucción de este pueblo pecador. Y no fue así. Él tuvo que cumplir a lo que Dios le había mandado. Y Dios tenía ya un propósito. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ni tú ni yo nos podemos escapar del propósito de Dios. Que ni tú ni yo nos podemos librar de lo que Dios ya quiere. Y claro que oramos y buscamos porque sabemos que el único camino, la verdad y la vida es Dios, es Jesucristo. Esa es la verdad. Pero no debemos buscar a Dios nada más cuando tenemos el agua hasta el cuello. Cuando ya estamos invadidos de pudredumbre, ¡ay Dios, ayúdame! No,
Debemos de buscar a Dios en todo tiempo. Debemos de buscarlo en la mañana. Debemos buscarlo al anochecer. Debemos de tener comunión con Él en todo momento. Ay, entonces no voy a ir a trabajar. Entonces no voy a hacer mis actividades. En tus actividades tienes que tener comunión con Dios. En tu trabajo tienes que tener comunión con Dios. En tus relaciones familiares tienes que tener comunión con Dios. En tus momentos que vas en tu auto manejando tienes que tener comunión con Dios. Al estar con tu pareja tienes que tener comunión con Dios. A todas horas, en todos momentos. Porque Dios tiene que estar presente y vivo en tu corazón. Y un ser vivo dentro de ti tiene que participar de tu vida y tú tienes que participar de su vida. Tienes que hacerlo parte de ti y tú hacerte parte de él. Si son dos entidades vivas, tu vida y un Dios vivo dentro de ti. Jonás se enojó. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego, me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Fíjate hasta qué grado su molestia. ¿Alguna vez tú has dicho, tengo tantos problemas, o estoy tan enojado, o me siento tan arruinado, o me han hecho algo tan duro, un abandono, una situación caótica en tu vida, como para que llegues a decir, quítame la vida? Has cometido un error tan grande, que te hace sentir tan mal, como para llegar a decir, ahora pues Dios, te ruego me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Fíjate a qué grado de desilusión, de apatía y de rebelión, de rebeldía. El grado de rebeldía que tenía Jonás tan alto, que prefería quitarse la vida que seguir viviendo. Qué grande era su orgullo. Su coraje fue tanto, su enojo fue tanto, que lo llevó a un orgullo y a una soberbia que casi ha de haber dicho Jonás, ¿para eso me mandaste? ¿Para que lo rescataras? ¿Para que quedara yo en vergüenza? Fíjate, su orgullo fue tanto, su enojo fue tanto que dijo, yo no aguanto esta vergüenza. Que después digan, ay, ya ves, Dios nos perdonó. Mejor quiero morir a que sea yo la burla de. ¿Y cuántas veces por orgullo, por no sentir que eres la burla de alguien, le hemos volteado la cara a Dios? Hemos cerrado nuestros oídos a la voz de Dios. ¿Por qué? Por las burlas. Es difícil reconocer y es difícil doblegar nuestro orgullo ante Dios. Yo creo que no. Si podemos reconocer que Él es el Señor de señores, el Dios de dioses, el creador de todo el universo, el que es Él mismo en Él. Si podemos entender que Él es el Todopoderoso y el gran yo soy, no es difícil humillarme ante Él. Si yo puedo entender que Él es el dador de todas las cosas que hay en la tierra, que si hoy vives, que si hoy tuviste la oportunidad de levantarte y abrir tus ojos, fue nada más por su gracia y por su misericordia, porque Él tiene grande clemente, es clemente y piadoso, es grande su misericordia cada mañana en tu vida. Si lo podemos reconocer de esa manera, es que entonces nos podemos humillar y podemos reconocer que no importa que de mí se burlen, que no importa que a mí me critiquen, que no importara que se rían de mí, porque te digo una cosa, las burlas que tú puedas recibir, las bromas que te hagan de mal gusto, las ironías que a ti te digan, nunca van a ser comparadas con las burlas, con las risas que recibió nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario.
sinceramente, no se acerca ni así de tantito a las burlas que él recibió. Y él las recibió todas por amor. Y aún entregó su vida. Jonás ni siquiera estaba dando su vida. Y dice el versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. Y entonces Dios les pone una plantita, le pone una calabacera y le pone sombra. Y Jonás, viendo la ciudad, dijo, ¡ay, qué padre! ¡Qué rico! Otra vez Dios me volvió a consentir. ¿Ves cómo soy el consentido de Dios? Hago un berrinchito, me le enojo tantito, es más, le digo que si no vuelve a hacer lo que yo digo, mejor me mate. Y mira, me vuelve a poner hasta una sombrita. ¡Ay! Si soy el dedo chiquito del Señor. Otra vez el orgullo, otra vez la vanagloria. Pero ¿sabes? Lo que más me impresiona de toda esta historia es la sabiduría de mi Dios. Es el manejo de la enseñanza de Dios para este hombre, que de pilón no las dejó para ti y a mí. A mí me tenía sorprendido ahora que estaba estudiando este libro de Jonás para compartirte esta historia. Qué tremendo, hermano, qué tremenda enseñanza y sabiduría tenía Dios para ti, para mí. Porque aún Jonás se enoja. Tú y yo como padres, cuando uno de nuestros hijos nos hace un berrinche de ese tamaño, como el que hizo Jonás, no voy. Ay, sí, llévame, mándame, papito, ahora sí te obedezco. Y te obedece. Ay, no cumpliste, papá. Pues es que tú eres muy bueno. Ya me enojé contigo. Y te saca la lengua. Ante uno de esos berrinchitos, tú y yo con nuestros hijos, mira, pum, pum, pum. 3 nalgaditas y váyase a dormir sin cenar. Y la próxima vez le doy doble. Pero sin embargo, Dios no era así. Dios le dijo, te voy a dar otra lección. ¡Pau! Cachetada con guante blanco. Con la gran enseñanza de nuestro Dios. Con esa sutileza y con ese gran amor. Ándale, te voy a mostrar. Te pongo la calabacera, órale. Y después, ¡fum! Manda un gusano y se seca la calabacera. Se acaba. Y viene un sol. Y así como un servidor que le quema el coco, así, le empieza a quemar el sol a Jonás. Y otra vez se vuelve a molestar Jonás. ¡Oh! Y Jonás entonces sí quiere actuar con misericordia con una criatura, con algo creado, no con un hijo de Dios. ¿Te das cuenta lo tremendo, la gran enseñanza? Dios le mostró que Jonás quería tener misericordia de una calabacera. Y Dios le dijo, bueno, ni tú la sembraste, ni tú la cuidaste, ni tú le hiciste nada por ella. Y sin embargo, te preocupas por ella. ¿Y qué hiciste por ella? Si es una vil planta, es una criatura, es una creación, no es un hijo de Dios. Y sin embargo, no has tenido tú misericordia de todo ese pueblo. No volteaste tú a ver con ojos de amor algo que le iba a costar, que le estaba costando a Dios su vida. Las criaturas, las creaciones, los que se llamaban hijos de Dios, a ellos sí les dolía a Dios, porque eran parte de sí, porque desde el principio, desde el origen, Dios quería eso, que nadie se perdiera, sino que todos vengan al arrepentimiento. Qué gran lección Dios le dio a Jonás. Y así acabó ese libro, con esa lección tan grande, mostrándole a Jonás qué triste era su actitud, qué difícil fue Jonás al no poner atención a la enseñanza que Dios le estaba dando. Porque Dios lo único que quería mostrarle a Jonás era que Jonás tenía que tener misericordia, que tenía que despertar esa área del Espíritu de Dios que estaba en Jonás, que la tenía esclavizada por su propio ego, por su propio orgullo.
Y sabes una cosa, ¿cuántas veces tú y yo hemos tenido apagado esa área del Espíritu de Dios en nosotros? Esa misericordia, ¿cuántas veces la hemos tenido apagada? ¿Cuántas veces hemos vivido tú y yo siendo inmisericordes? Porque dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Mateo, que de la abundancia del corazón. Mateo 12:34, te lo voy a decir completito. No le voy a quitar una palabra. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo quieres ir y predicar de misericordia? ¿Cómo quieres ir a hablar de un Dios? ¿Cómo quieres ir diciendo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, que es un Dios misericordioso? Cuando tú, generación de víboras como yo, no tenemos misericordia. ¿Cómo te atreves a pararte a hablarle de un Dios bondadoso a alguien cuando tú no eres bondadoso? ¿Cómo te atreves a quererle hablar de un Dios dadivoso cuando tú eres egoísta, cuando no eres capaz ni de dar las buenas tardes? Ya no se diga algo material, ni los buenos días quieres dar para no gastar saliva. ¡Qué bárbaro! Y hablar de un Dios dadivoso, bondadoso, cuando somos mezquinos. Por eso Jesús así lo dijo, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y lo tremendo que dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia de nuestras conductas, de la abundancia de nuestros hábitos, de la abundancia de nuestras pasiones, de la abundancia de nuestros deseos, de la abundancia de ¿qué? De lo que está en tu mente, de la abundancia de tus pensamientos, de la abundancia de las imágenes que has almacenado a través de tus oídos, de las palabras que has dejado entrar a través de tus oídos, de las imágenes que has dejado entrar a través de tu vista, de esa abundancia, de esas imágenes, de esas palabras corrompidas, de esas imágenes sucias, de esa abundancia es de lo que habla tu boca, de los deseos que tienes de venganza, de rencor, de humillación, de coraje. No te hagas el que no sabes de qué te estoy hablando. A veces estamos llenos de egoísmo, de un ego, de una arrogancia, de una vanagloria. Y tarde que temprano, de eso habla tu boca. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Por eso Jonás le dijo, estoy enojado porque sabía que eres un Dios misericordioso. Estoy enojado porque sé que eres un Dios clemente y que ibas a perdonar la maldad de ellos. A veces la palabra perdón es la que menos usamos en nuestro vocabulario. A veces la palabra perdón no la tenemos ni escrita en una libretita. Mucho menos la tenemos en el corazón. ¿Queremos que todo el mundo nos perdone? Sí. ¿Pero estamos dispuestos a perdonar a alguien? No. Es que él me la hizo y me la va a pagar. Pero ya se arrepintió. No importa, pero a mí me lo hizo. ¿Y tú quién eres? Si no eres un ser humano más, igual que todos. Pero nos elevamos a grados tan altos, nos queremos poner a tan al nivel de Dios, que se nos olvida la humildad, se nos olvida la mansedumbre, dejamos a un lado la misericordia y vemos con esos ojos de orgullo. Es necesario que en este día, primeramente, entendamos que la palabra de Dios, que el propósito de Dios es el arrepentimiento. Yo quiero en este programa, en estos minutos que faltan, hacer una oración primero para aquellas personas que nos están viendo y que han podido entender que el propósito de Dios, que el propósito que Dios quiere para tu vida es que te arrepientas. Que lo que Dios quiere en tu vida es que llegues a la vida eterna. Dios quiere escribir hoy tu nombre en el libro de la vida.
Yo personalmente no quiero ser como Jonás este día. Yo quiero decírtelo abiertamente. Yo quiero compartirte ese gozo y esa libertad que me ha dado Dios. Yo quiero proclamarte a ese Dios. Yo sí quiero sembrar alegremente la semilla que sembraron en mí de libertad. Yo quiero compartirte y decirte, como en algún momento me lo dijeron a mí, necesitas abrir tu corazón a Dios. Necesitas recibir a Cristo como tu Salvador. Y sinceramente, a mí no me importa ni me interesa lo que tú hayas estado haciendo. Los pecados que tú hayas estado haciendo, en lo que tú te hayas estado vinculando o con lo que te hayas asociado, a mí no me interesa. A mí hay una cosa que sí me interesa. Decirte que al Dios que yo sirvo, decirte que al Dios que yo amo, sana, salva, liberta, da alegría. Yo no quiero ser como ese Jonás, que va a proclamar, pero que en el fondo está esperando juicio. Tú que me estás viendo ahorita por las cámaras de televisión, yo no deseo que caiga el juicio sobre tu vida. Más bien yo quiero que venga la misericordia, que en este día la misericordia venga a tu vida. Si has entendido este mensaje, yo te voy a pedir que repitas estas palabras. Que digas, Señor Jesús, reconozco que he fallado. Reconozco que he cometido actos indecorosos. Reconozco que he pecado delante de ti. Pero en esta noche, en esta tarde o tal vez en este día, me arrepiento de mis pecados. Abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En el nombre de Jesús, entra a mi vida y sé mi Señor. Si tú has hecho esta oración, créeme que has venido a la vida eterna. Créeme que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Padre, yo te pido por todos aquellos que han estado esclavizados al orgullo y al rencor, que sean libres, que puedan entender que tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, y que debemos de entender que el propósito de Dios es que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. En el nombre de Jesús, sean libres, en el nombre de Jesús, caminando en la misericordia. Veamos de hoy en adelante la gente con ojos de misericordia. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Los esperamos aquí la próxima semana en su programa Libertando a los Cautivos. Gracias. Dios los bendiga. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá
y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.